Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 248, Sanar el hambre de mamá, con Marcela Corral. Hola comunidad querida, ¿cómo están? Espero que tal como estén, se abracen en ello. Recuerden que tanto si están atravesando situaciones o emociones agradables, como si están en un momento de emociones incómodas o situaciones de reto, eso siempre es pasajero, porque todo en la vida cambia. Y recuerden que son capaces de sostenerse y transitar por aquello que les sucede. Soy Ana Arismendi, creadora y anfitriona de este espacio donde reflexionamos sobre las hambres que aparecen a lo largo de nuestra vida y aprendemos a satisfacerlas y nutrirlas para vivir la vida tal como se nos antoja. En este episodio vamos a hablar de una de las hambres que puede dejar una huella muy profunda en la vida: el hambre de mamá. Me acompaña mi querida amiga y socia Marcela Corral, emprendedora, diseñadora, ilustradora y escritora, que en julio de este año autopublicó su primer libro, Tu historia, tu faro. Actualmente se dedica a escribir en su blog, marcelacorral.com, a colaborar en diversos proyectos como ilustradora y a grabar el podcast Buen Beat con su esposo David Josué. A Marcela ya la conocen, pues ha estado en este programa en 2 ocasiones, en el episodio 90, donde hablamos de hambre de creatividad, y en el 210, donde charlamos sobre organización intuitiva. Sin embargo, nuestra conversación de hoy es muy diferente, porque es mucho más íntima, más personal, ya que Marcela nos comparte de manera sincera y vulnerable sobre una de las heridas centrales en su vida: la pérdida de su madre. Hablamos de su libro, donde ella narra esta experiencia y cuenta el impacto que el hambre de mamá ha tenido en su vida y, lo más importante, lo que a ella le ha funcionado para reconocer, sanar y satisfacer esta hambre tan central. Con una conmovedora y al mismo tiempo puntual prosa, la historia de Marcela deja claro que cuando iluminamos las partes más oscuras de nuestra vida, ellas se convierten en nuestro faro, que nos indica el camino para crecer y vivir de manera auténtica. Como ella textualmente lo escribe: estamos hechos de arcilla y nuestras heridas son el fuego que nos endurece y al mismo tiempo nos moldea para la vida a la que hemos sido llamados. Lo mágico, según mi experiencia, es que después del tránsito por el dolor y la transmutación de este en aceptación, podemos ver entonces a nuestra historia como una guía para esos días en que la mente se nos nubla. Hemos de convertirnos en esos navegantes que confían en el faro que les ilumina el camino para llegar a buen puerto. Que disfruten esta entrevista. Marcela, querida, bienvenida al podcast nuevamente. Oye, ya es la tercera vez que estás aquí en el programa, qué gusto me da eso. Yo feliz también, muy feliz de estar aquí contigo de nuevo, Ana. Y además, querida socia, para hablar de algo muy especial que es tu libro, el cual, ya les platiqué ahorita en la introducción que yo ya leí y es un libro que recomiendo para las personas que saben que hay una herida por ahí que es necesario sanar. Entonces, quiero que iniciemos esta charla preguntándote qué te motivó a escribir este libro en este momento de tu vida precisamente. Ay, me encanta esa pregunta, Ana, porque sí es una cuestión, creo yo, bastante simbólica. Mira, en el libro hablo mucho de mi historia, como ya comentaste, sobre la enfermedad de mi mamá y de su muerte cuando yo era una adolescente, cuando tenía 14 años. Y justo cuando ella muere tenía 42 años de edad. Entonces, recién cumplidos, o sea, tenía 42 años y unas cuantas semanas. Entonces, yo cuando cumplo 42 años, yo ya tenía tiempo pensando en este libro, ¿no? En la necesidad que tenía como de escribir esta historia,
mucho también como una cuestión terapéutica, pero también con esta necesidad o esta intención de compartir a todas aquellas mujeres que pudieran sentirse identificadas conmigo y con esta hambre de mamá. Y entonces, pero justo cuando cumplo 42 años, para mí fue una edad, ahorita tengo 43, entonces para el año pasado fue muy, muy representativa para mí porque tenía muy presente que esta edad era la edad en la que mi mamá había partido de este plano, ¿no? Entonces, no sé, fue algo como muy intuitivo, podemos decir, o sea, tomar la decisión de que, bueno, este libro que tengo tanto tiempo dándole vueltas en la cabeza, tiene que tomar forma, tiene que verse cristalizado y materializado en este año. Porque en la edad en la que mi mamá muere, creo que tengo yo en aquel momento pensé que tenía yo una responsabilidad no, ya no quiero decir, porque antes sí la pensaba así, como muy fuerte, una responsabilidad muy fuerte, pero ahora lo siento como algo, como una oportunidad, no como una carga, no sé si me logré explicar, o sea, no es como un trabajo o una encomienda, digamos, ¿no? Sino que es una oportunidad para honrar la vida y la muerte de mi madre. Y yo lo que quise fue, bueno, tú te fuiste a los 42 yo voy a cerrar definitivamente esta herida. Y entonces, para mí este libro fue como ese cierre de ese ciclo que empezó a los 14 años y bueno, muchos años después, como platicaremos quizá más adelante, que los duelos no tienen pues digamos, un tiempo determinado. Este libro para mí fue eso, fue un cierre muy, muy importante en el duelo de la muerte de mi mamá y muy representativo también el hecho de que yo tuviera 42 años y haberlo terminado e incluso publicado justo cuando cumplí los 43. O sea, fue un proceso de un año completo en el que lo escribí, lo revisé, lo trabajé y luego después lo publiqué. Entonces, esa fue la razón por la que me sentí muy, muy motivada a escribirlo a esa edad. Qué preciosa manera de honrar a tu mamá y de justamente situarte en ese momento en el que tu mamá estaba, porque además no es nada más la coincidencia de la edad, sino que cuando tu mamá falleció, tú tenías una edad similar a la que ahora tiene tu hija también. O sea, tú eras adolescente igual que tu hija. Entonces es Exacto. como me sitúo en este lugar similar al de mi madre y con la empatía ahora, porque ahora que decías que hay ciertos duelos que no hay un punto que digas va a durar tanto, ¿no? El duelo, sino se van dando y creo que sobre todo eso ocurre con los duelos de pérdidas tan importantes, porque obviamente ahora tú estás viviendo esa pérdida de tu madre desde la adulta que hoy eres y se vive diferente desde la adolescente, desde la mujer joven, desde mujer soltera, mujer casada, mamá. Entonces, qué símbolo tan bonito, qué regalo tan grande creo que para ti, para tu mamá, para tu hija también, el haber hecho este símbolo tan lindo y que al mismo tiempo se convierte en un regalo para todos nosotros que lo leemos. Quiero enfatizar ahorita una distinción bien bonita que nos acabas de regalar, el ver la responsabilidad como una oportunidad. Uh -huh. Entonces, creo que eso también es algo que creo que se siente en tu libro, como parte importante del duelo, el soltar ciertas cargas y tomar lo que vivimos con responsabilidad, pero desde esto de, ok, me tocó vivir esto, entonces ahora lo voy a ver como una oportunidad. ¿Para qué? ¿Esto qué me ofrece en la vida? ¿Cómo puedo aprovecharlo de cierta manera? Y bueno, pues como ya lo mencionaste en tu libro, pues hablas de lo que yo creo que es una de las hambres quizá más centrales que puede vivir el ser humano, que es el hambre de mamá, por todo lo que representa la madre en nuestra vida y que, bueno, a ti te ha tocado vivirla y que te ha acompañado a lo largo de tu vida. Entonces, cuéntanos cómo se ha sentido para ti el hambre de mamá. ¿Cómo fue para ti esa vivencia de pues, no tener físicamente a tu mamá contigo? Eh, bueno, en primer lugar, puedo decirte que creo que la sensación más fuerte, hay varias sensaciones, ¿no? Hay varias formas de identificar esta hambre, pero creo yo que la más fuerte es que no hay un piso firme, o sea, no se va por la vida como con este arraigo, con esta seguridad, con esta
con esta valentía de que se pisa un suelo estable, ¿no? Hay mucha inseguridad, pero también al mismo tiempo, o sea, hay poca tolerancia a ella, hay muy poca tolerancia a la incertidumbre. Ahora que volteo hacia atrás, o sea, ahora que tengo estos recursos ya como una mujer adulta, como lo decías, de ver de otra manera mi historia, de recuperarla con una mirada distinta, me doy cuenta que por muchos años tuve muy poca tolerancia a la incertidumbre. O sea, entonces esto me hacía tener una necesidad muy fuerte de control. Entonces, ahora entiendo que de adolescente, de joven, estudiante, más adelante de profesionista, siempre tuve como pues mucho temor a la incertidumbre, pero por lo tanto tenía como esta necesidad de controlarme a mí y controlar mi entorno. Obviamente en ese momento yo tenía esa idea de que era posible, ¿no? Tener el control. Ahora me doy cuenta que no, y la vida me fue enseñando poco a poco y de una manera muy amorosa, por cierto, eh, que no es así, o sea, que el control es algo pues solamente imaginario, ¿no? Que podemos tener cierta influencia en algunos aspectos, pero el control como tal, como yo tenía deseo de tenerlo, no era posible, pero sí tenía como siempre esta necesidad de que todo estuviera correcto en mí, en mi persona y a mi alrededor, con mis relaciones, en mi trabajo, más tarde en mi maternidad, que igual y más adelante hablaremos de eso, pero se siente así, o sea, como esta necesidad de tener todo, de tener esta certeza, porque no se pisa, no se tiene un suelo firme en el cual, que yo creo que viene mucho de la madre, ¿no? Este sostén, este cuidado, todo va a estar bien, esta seguridad no se cuenta con ella. También hay un vacío fuerte, hay un vacío grande que se siente y que creo que muchas mujeres que han tenido esta pérdida de mamá lo irán tratando de llenar pues con el recurso que tengan a la mano, ¿no? En mi caso fue este vacío que sentía, que experimentaba en todas las situaciones de mi vida y que no lo podía nombrar, o sea, con esa palabra no sabía de dónde venía, a qué se debía, pero sí sentía como un gran vacío, como un gran hueco. Y en mi caso, la forma de llenarlo fue con el estudio y con la perfección. O sea, yo me dediqué a ser la mejor estudiante, la hermana modelo, la hija modelo, la compañera modelo, la estudiante modelo, más adelante la novia modelo, etcétera. O sea, me enfoqué mucho en salir adelante, en ser una mujer que estudiara, que tuviera trabajos importantes, de mucha relevancia. O sea, como que siempre busqué la perfección mucho por ese lado, pero también eso me llevó a ser muy dura conmigo misma, o sea, a no permitirme muchas cuestiones, eh, pues como a no permitirme como mucho el placer y mucho el juego, sino que no, o sea, el guiarme mucho por el deber ser. Entonces, esta fue la manera en la que yo llenaba como ese vacío, también muy ligado obviamente a lo que me platicaba antes, o sea, a esa incertidumbre, como que yo quería ser la mujer perfecta, ¿no? Y bueno, también se siente como una vergüenza muy profunda, porque esto puede sonar como muy absurdo quizá, porque las niñas o las adolescentes que pierden a una madre, pues no, o sea, no está bajo o sea, no tiene nada que ver con ellas, no tiene nada que ver incluso con sus madres, o sea, es algo que es algo que ocurre en la vida y no tiene nada que ver con el valor de una persona, ¿no? Pero yo lo vivía así, yo sentía muchísima vergüenza de ser huérfana. Y es una vergüenza que arrastré a muchos aspectos de mi vida. Y esta vergüenza yo la veo muy, muy relacionada con el merecimiento. O sea, no me sentía merecedora a una vida, digamos, entre comillas, normal o una vida como la que yo veía que mis amigas tenían, mis amigas que curiosamente todas tenían madre. O sea, realmente no conozco, hasta ahora ya de adulta, no conozco mujeres que han perdido a su madre, pero en ese momento yo tenía
todas mis amigas tenían a su mamá, entonces yo me sentía la diferente, la rara, la que algo pasaba en su vida, algo no estaba bien, entonces eso me generaba muchísima vergüenza. Eh, y era algo que no, en ese momento no entendía, o sea, solamente era un sentimiento así como no soy suficiente, o sea, Mm. no soy lo suficientemente buena o lo suficientemente valiosa como para tener una familia normal, entre comillas, ¿no? O sea, una familia funcional donde haya una madre, porque mi mamá aparte antes de morir estuvo mucho tiempo, muchos años enferma, entonces no era una madre muy presente porque pues no podía, ¿no? Por sus dolores, por sus cirugías, etcétera. Era una madre que estaba mucho tiempo en cama. Entonces yo sentía una profunda vergüenza por vivir en una familia de este tipo, cuando veía que todas las demás familias eran completamente normales, ¿no? Y entre comillas otra vez la palabra normal, porque ahora entiendo que no hay normal, simplemente las situaciones son así, pero de chica sí es muy difícil entenderlo, y se vive de esta manera, ¿no? Que te cuento. Gracias por compartir esta vulnerabilidad que además, pues, en tu libro la acompañas de anécdotas y de vivencias muy puntuales, ¿no? Donde tú sentías estos vacíos, donde notabas esta vergüenza o esta fuerte incertidumbre. Y quiero invitar a reflexionar a la comunidad que cuando hay un vacío tan fuerte como el de la figura de la madre, que además, especialmente cuando la madre parte en todavía los años muy formativos, donde se necesita esta gran base segura, que vean y reflexionen las diferentes formas en las que las personas, no es incluso una decisión, no es como lo que tenemos a la mano, como tú dijiste, las diferentes formas o recursos con los que intentamos llenar ese vacío y cómo en muchas ocasiones esos recursos incluso pueden dar la apariencia de que la persona no pasa nada, que está muy bien, que tiene toda su vida en orden, incluso pueden ser recursos alabados por la sociedad externa, pensando en lo que decías, Marcela, de la niña que se saca 10, la niña obediente, la niña que se va a la buena universidad, la niña que tiene un buen trabajo. Entonces, parece que esa persona está bien, que no pasa absolutamente nada. Y nunca podemos saber que quizá eso es el recurso que está manteniendo a flote a una niña interna profundamente herida, a una mujer con muchos miedos, con esta sensación de vergüenza. Por eso es bien importante no juzgar. Y ahora que decías lo del vacío, aquí en el podcast hablamos mucho de esta sensación de vacío, porque por supuesto que también uno de esos recursos puede ser ese control y perfección con la comida o el cuerpo, o intentar llenar ese vacío, por ejemplo, comiendo o con alguna otra sustancia que da la sensación de estar completo, de que por un momento estoy satisfecho y como que no me falta nada. Y qué importante lo que dices, Ana, de esta parte de lo que la sociedad acepta, ¿no? O sea, porque eh, realmente, bueno, ahora creo que se habla muchísimo más, ahora hay mucha apertura en cuanto a la expresión de las emociones, de inteligencia emocional, etcétera, pero en aquella época, en los noventas, cuando mi madre se va y yo soy un adolescente, no había tanta información al respecto. Entonces, lo que se esperaba de un adolescente en aquella época era que, y bueno, igual y mucho también en el presente, ¿no? Era que se entendiera la voluntad de la vida, de Dios, de cómo se le conciba, que se entendiera, que se comprendiera, que no se juzgara, que no... se veía bien que hubiera una resignación, digamos, ¿no? Y entonces eso es lo que se veía bien y eso es lo que yo me vi orillada a hacer con esta necesidad de ser aceptada, ¿no? O sea, de ser valorada y de ser, bueno, mira, ella está actuando de una forma correcta o de una forma esperada, ¿no? Entonces, toda esa ira, tristeza, frustración, impotencia, que evidentemente es completamente natural y humana que surja cuando hay un duelo de este tipo, se tuvo que quedar enterrado porque no hubo una forma de ser manejado que hubiera sido aceptado socialmente. Entonces, lo que sí se aceptaba era justo lo que comentabas, o sea, que hubiera un buen comportamiento, que hubiera un apego pues a las normas, etcétera. Entonces, este fue el camino que yo escogí y que estoy segura que muchas mujeres escogemos, ¿no? Y cómo, sí, porque además también, todavía hoy, pero más antes,
se le decían comentarios a las personas tipo, tienes que ser fuerte, sé Ujú, fuerte, tu mamá no quisiera que estuvieras llorando, cosas así, que sí, además cuando somos pequeños y no tenemos otros recursos y otro criterio, bueno, pues los tomamos así literal, ¿no? Como si es exacto. cierto, no debería de estar llorando, o si es cierto, debo de ser fuerte porque mis hermanos, porque mi papá, porque etcétera. Y Entonces, luego, Ana, hay una cosa muy interesante ahí, qué bueno que lo mencionas, porque luego hay una culpa también. O sea, además de la vergüenza que ya mencionamos, o sea, una culpa muy importante de estoy mal por sentirme enojada con mi mamá porque se fue, o estoy mal por sentirme triste cuando mi papá me necesita fuerte o mis hermanos me necesitan fuerte. Entonces hay una culpa tremenda, de por sí la sensación es muy pesada, es muy fuerte, la sensación de soledad, de tristeza, de vacío, y a eso le aunamos una carga todavía más pesada que es la culpa, y eso es mucho más complicado de desenredar, ¿no? sí, y como todo eso también va reforzando esta sensación interna de no soy suficiente y la vergüenza. Exacto. Entonces, y como tú dices, y la falta de merecimiento. Entonces, no merezco expresar mis emociones y como incluso es algo de lo que me debería de avergonzar. Ujú. Entonces, silencio, guardo todo esto y lo mantengo un poco como enterrado. Y bueno, ahí vienen los recursos. ¿Qué recursos uso como para intentar enterrar eso? De hecho, ahora que mencionabas la culpa, pues tu libro inicia narrando pues, una vivencia tuya que es muy importante y ligada con la culpa, que no voy a contar aquí porque es bien importante y quiero que la lean en el libro porque no le haré justicia con mis palabras porque las tuyas son perfectas. Sobre también cómo estas pérdidas sí están rodeadas de culpa de lo que no hice, lo que sí hice, cómo me estoy comportando después. Y como dices, hace que todo se vuelva una carga muy pesada, muy, muy pesada de llevar. Y cuéntanos, Marcela, ¿cómo has notado, o sea, ahora ya como mujer adulta, con perspectiva de tiempo, cómo has notado que esa hambre de mamá repercutió en diferentes aspectos de tu vida? Bueno, repercutió en una forma muy importante en mi salud. Yo en alguna ocasión estudié un diplomado que se llamaba El origen psicológico de las enfermedades, donde nos compartieron esta teoría de que todas las enfermedades son psicosomáticas. Entonces, ahí entendí que yo tuve muchos problemas en mi adolescencia, en mi juventud, todavía algunos los tengo ahora, relacionadas con mi piel, por ejemplo. O sea, tengo una piel muy sensible, que como muy tendiente a desarrollar erupciones, tengo que cuidármela muy bien, etcétera. Entonces, ahí entendí que la piel es precisamente nuestra frontera, o sea, los límites que tenemos con el mundo exterior, ¿no? Es donde empieza nuestro cuerpo, nuestra propia piel. Entonces, esa hambre que me quedó, esos como abrazos o ese sostén que me quedó como pendiente, de alguna manera hizo que yo me aislara, o sea, me convirtiera como en como convirtiera esa frontera que es mi piel, la convirtiera como en un muro, o sea, como nadie se me va a acercar, nadie me va a volver a lastimar, ¿no? Luego también tuve muchos problemas con mis vías respiratorias y Mm. durante eso también lo cuento mucho en el libro. O sea, mi madre muere en marzo, que es cuando estamos en el inicio de la primavera, y justo en esa época, cada año en marzo, me venía una alergia tremenda, una rinitis alérgica muy, muy fuerte que, para que me entiendan, me acababa una caja de Kleenex al día. De todo lo que Wow. buceaba y estornudaba, ajá, durante el día y la noche. La noche también se me acrecentaba muchísimo, se me reforzaba y entonces me acababa la caja completa en algunas ocasiones. Y también este diplomado fue muy poderoso para mí, fue de mucho autodescubrimiento y entonces ahí entendí claro, que eso, o sea, ese moco que salía eran lágrimas atoradas, eran lágrimas que no me había permitido llorar en su momento, ¿no? En el momento en el que deseaban salir, ¿no? Y yo las estaba llorando cada primavera. Entonces en mi salud sí repercutió de una forma importante. Y gracias Creo que perdón que te interrumpa, gracias por sí, decirnos esto, porque creo que para mí es muy importante dejar claro que las experiencias traumáticas no son solamente una vivencia desagradable o adversa de nuestra vida y no son nada más, no quedan en nuestra memoria nada más como un recuerdo. De hecho, quedan
como transforman la manera en la que nuestro cuerpo opera, o sea, a nivel hormonas, a nivel sistema digestivo, sistema inmunológico, etcétera. Y por eso se dice mucho que el cuerpo lleva la cuenta de nuestra historia y el cuerpo recuerda. Y en muchas ocasiones nuestro cuerpo, para intentar que regresemos al balance, que estemos sanos, lo que hace lo que la mente no puede hacer. Entonces, cuando digamos nuestra parte, nuestra alma, nuestra mente, nuestra parte consciente no es capaz de expresar cómo se siente, el cuerpo lo va a hacer porque sabe que esa energía emocional como tiene que salir, ¿no? Esto es algo que se tiene que expresar y por eso, como dices muchas veces, es nuestro cuerpo el que se modifica ante esas experiencias y qué bonito que le has podido dar esa lectura, uno como para honrar a tu cuerpo y decir, cuerpo, gracias, o sea, veo que tú estás intentando hacer este trabajo y que me estás ayudando a estar en equilibrio. Pero por otro lado, también qué bonito porque muchas veces todos estos síntomas pasan súper desapercibidos, ¿no? O bueno, pues voy con el doctor y a ver, me voy a tomar algo o pues ya que, ¿no? Así es como que, así es cada primavera, ¿no? Sí. Pero si indagamos un poquito más en los síntomas son un regalo y justamente los síntomas nos llevan a conectar con emociones reprimidas o con heridas que tienen que ser sanadas y que tienen que ser reconocidas. Sí, totalmente. De hecho, los síntomas solemos rechazarlos, solemos demonizarlos a veces, ¿no? Así como, ay, no, ya me vino otra vez este dolor de cabeza, ay, no, este cólico, no sé. Y no, es precisamente lo que tú dices, son regalazos y son señales muy poderosas que si atendemos, que si eh, sabemos tener esta lectura desde una perspectiva autocompasiva, son la puerta para la sanación. O sea, en el mismo síntoma está nuestra sanación, tanto física como emocional. Y de Aparte hecho tú, también, sí, dime. no, no te iba a decir nada más que aparte en tu caso, me parece tan bonito tu cuerpo que te estaba avisando, o sea, claramente dónde está la herida, o sea, qué casualidad, ¿no? Que cada marzo Sí, viene y sí. además que es algo que produce secreción, moco, ¿no? Como es Ajá. el llanto. Sí, 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 sí. Sí, y también algo muy, muy curioso que me di cuenta ya hace poquito, o sea, puedo decirte que hace un par de años apenas, es que me di cuenta que, por ejemplo, yo siempre fui muy, lo sigo siendo, la verdad, confieso, muy renuente a ir al médico, a tomar medicamentos, pero también muy renuente a descansar, o sea, a tomarme, oye, me siento mal, me voy a tomar un descanso, me voy a tomar 2 días para acostarme y no hacer nada. Entonces también creo que tuvo un impacto, una repercusión importante todo esto en mi autocuidado. O sea, porque yo, volviendo al tema del merecimiento, no me sentía merecedora como de esa pausa y de ese espacio para sanar, o sea, para cuidarme, para darme lo que yo necesitaba. Entonces nada más arrastraba y arrastraba. Cuando yo no podía más, pues sí tomaba medicamentos, pero arrastraba el síntoma y a veces ni lo escuchaba, pero ni siquiera me daba un descanso. Entonces eso también es muy importante para el tema de nuestra salud, ¿no? O sea, darnos cuenta de lo que necesitamos, pero también proveerlo, o sea, darnos ese espacio para dárnoslo, ¿no? Y de hecho por eso me encanta el título de tu libro o sea, hablar de nuestra historia como este faro, es decir, que nos va indicando dónde hay que echar luz. Entonces, hay que Uh-huh. echar luz aquí, hace falta trabajar con merecimiento, hace falta resolver esta herida, hace falta autocuidarnos, o sea, es como nuestro indicador y el que nos va diciendo ahí es donde tengo que llegar. Exacto, sí. Y ¿Qué bueno, otras repercusiones? Uh-huh. sí, bueno, creo que las dos más importantes, en las dos áreas más importantes en las que tuve repercutió esta situación en mi vida es, en primer lugar, pues en mi relación de pareja, ¿no? Creo que en mi pareja durante muchos años busqué esto que me faltó de niña, o sea, este sostén, esta protección, eh, esta certeza de que todo iba a estar bien, o sea, quería que mi pareja fuera el responsable de encargarse de que todo estuviera bien. Entonces yo por mucho tiempo fui como esta niña, me comportaba como esta niña herida a la que necesitaba ser salvada, ¿no? Entonces pues quería que mi pareja fuera esa persona que viniera a rescatarme del sufrimiento, de la carencia, y en un momento dado llegué a pedirle pues que se encargara de todo, o sea,
de todo emocionalmente y también de muchas cosas que me correspondían a mí, ¿no? En el hogar, en el cuidado de los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es como uno de los aprendizajes más grandes que he tenido y una de las revelaciones más fuertes como para eh, fortalecer, digamos, mi relación de pareja, el hecho de darme cuenta de todo lo que yo buscaba en él y bueno, al mismo tiempo él buscaba en mí también por sus propias heridas. El darnos cuenta de esta codependencia que había entre los dos, creo que ha sido muy revelador y ha sido como muy sanador y ha venido a fortalecer esta relación de pareja, ¿no? Como darnos cuenta, a ver, tú, yo estoy buscando en ti esto y tú estás buscando en mí esto. Bueno, pues es hora de que nos hagamos responsables, ¿no? Cada quien de lo suyo, cada quien de lo que le falta y seguir caminando, ¿no? Entonces esta fue una cuestión muy importante también. Y qué bonito usar a la pareja como espejo. Es decir, gracias a que estoy contigo, me estoy dando cuenta de Exacto. todo esto, que tengo estas carencias, de lo que yo estoy buscando, de lo que yo necesito. Ujú. Sí, y bueno, finalmente, pues creo que lo más importante es la cuestión de la maternidad. O sea, eso ha sido, wow, un viajezote, en el que sigo trabajando. O sea, creo que estas dos que ya te había comentado, la salud y la pareja, las tengo, pues no totalmente, pues sanadas, porque pues todos los días aprendemos algo, pero sí la maternidad es donde todavía me tropiezo pero cada vez con más compasión, ¿no? O sea, cada vez con más, pues dándome más chance, más oportunidad, como de, está bien, Marcela, o sea, vas en el camino, ¿no? Pero al principio no era así, al principio sí fue una situación muy complicada para mí. Ahora que mencionas lo de los espejos, obviamente mi hija, mi primogénita, hace 13 años que nació, vino a hacerme como un espejo muy importante, obviamente, de cómo me quedé yo como esa niña huérfana y de cómo me sentía yo, todo lo que yo le exigía a mi madre que fuera, me lo empecé a exigir a mí misma, ¿no? Para empezar, tuve muchísimo tiempo, o sea, mucho tiempo no tuve deseo de ser madre, o sea, tenía muchísimo miedo de convertirme en madre. Lo pospuse, lo postergué durante muchos años. Y cuando llegó el momento, sí, o sea, me di cuenta porque tuve un deseo muy fuerte, me embarqué, digamos, en la aventura, pero cuando nace mi hija, sí me doy cuenta, tengo un posparto muy fuerte, no llegó a la depresión postparto, pero sí como lo que le llaman un baby blues, ¿no? Así como, Uh -huh, uh -huh. bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? Y la forma en la que yo lo resolví es, como te decía, o sea, esa mamá que yo no tuve, yo voy a hacerlo. Yo voy a ser esa mamá perfecta, o sea, voy a hacer para mi hija todo lo que yo no tuve. Y bueno, esto, pues en apariencia suena muy bonito, pero la verdad es que también tiene un trasfondo también de mucha dureza y de mucha perfección, de mucha autoexigencia en la que no era sostenible, o sea, no era posible vivir así, ¿no? O sea, yo me exigía mucho, quería ser la mamá bueno, que proveyera de todo, que sostuviera, que, ya sabes, la alimentación perfecta, la escuela perfecta, pero al mismo tiempo que yo me exigía a mí misma, ahora me doy cuenta que era lo que yo le exigía a mi mamá, ¿no? Y también le exigía mucho a mi hija, esa perfección que yo me exigía a mí misma, al mismo tiempo se la estaba exigiendo a ella, o sea, yo quería que ella fuera la hija perfecta, que fuera la hija bien portada, que fuera la hija modelo, que fuera bueno, una cosa pues imposible, ¿verdad? Para terminar pronto. Y me daba cuenta, por ejemplo, cuando ella tenía, ya sabes, los típicos berrinches de los 2 años, que son, ahora entiendo, que son como pues una manifestación así explosiva de las emociones, o sea, el único recurso que tienen los niños a esa edad es el llanto, es el grito. Entonces, cuando tenía esas manifestaciones emocionales, digamos, para mí era una cosa, pero bueno, no te puedo explicar, una mortificación, así como, no, o sea, esto ya valió, o sea, ya mi hija va a sufrir todo el tiempo, no estoy siendo una buena madre porque si yo fuera una buena madre, mi hija no tendría estos arranques y bueno, una serie de autorreproches Y la vergüenza otra vez asomándose, ¿no? Ahorita en lo que dices. totalmente. O sea, la vergüenza claro, no soy suficiente, no soy suficientemente buena madre, no puedo hacer el trabajo bien, claro, voy a repetir la historia
y bueno, mucha dureza, ¿no? O sea, mucha dureza y mucha vergüenza, como menciono. También, por ejemplo, obviamente yo veía a todas las madres o sea, súper en control de la situación y cuando mi hija hacía algún berrinche decía, bueno, soy la peor madre del universo, ¿no? Y poco a poco fui entendiendo, ella, la verdad, ahora siempre, y se lo he dicho a ella, mi hija, te agradezco tanto que tengas este valor para expresar lo que sientes, porque en un principio me daba a mí mucho dolor, pero poco a poco fui entendiendo, a ver, es tu niña herida la que está sufriendo ante estos berrinches de tu hija, no eres tú, no la estás viendo desde esta mujer adulta, la estás viendo desde esta niña herida de, por favor no llores, o sea, no podemos ser débiles, tenemos que ser fuertes, tenemos que hacerlo todo bien, recuerda, etcétera. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta de que era mi niña herida la que estaba sufriendo, no era la Marcela adulta, ¿no? Y esto fue en la infancia de mi hija, pero cuando llega la adolescencia, wow, o sea, Oh my God. wow, wow, porque justo como lo mencionabas al principio, pues yo era una adolescente cuando mi mamá se va, ¿no? Y entonces en el proceso de la pubertad y el máster de la adolescencia de mi hija, llega esta nueva oportunidad de aprender, a ver, lo que te falta ver, lo que te falta sanar es el hecho de que tú no fuiste sostenida como esperabas. O sea, tú no fuiste abrazada o no, tus emociones no fueron reconocidas como tú lo esperabas y tienes todavía esta situación pendiente, ¿no? O sea, tienes todavía este trabajo por hacer tú misma, o sea, de reconocerte tú misma tus emociones, de sostenerte tú misma ahora con los recursos que tienes. Porque mi hija cuando entra a la adolescencia justo ocurre algo muy fuerte en nuestras vidas, que es una mudanza de ciudad. Entonces mi hija tiene que dejar pues sus amigos, su escuela, su vida como la conocía y eso para ella es un duelo muy importante, o sea, Claro. es muy duro, es un proceso muy duro para ella. Y durante los primeros días o semanas, digamos, pues sí, yo tenía mucha empatía, yo la abrazaba cuando lloraba, etcétera, pero llega un punto en que digo, bueno, ya, o sea, ya es momento, ya sabes, lo mismo que comentábamos antes, ¿no? O sea, bueno, ahora lo que se espera es que ya trabajemos las emociones y que sigamos adelante y que veamos este lado positivo de la situación, etcétera. Y al exigírselo a ella, o sea, ella al empezar bueno, al continuar con esta expresión de sus emociones, esta tristeza, esta rabia por habernos mudado, etcétera, yo me notaba a mí misma como con mucho coraje. ¿Por qué no ves todo lo bueno que tenemos aquí? ¿Por qué no ves todo lo que sí tenemos? ¿Por qué te enfocas en lo negativo, etcétera? Entonces, mi forma de atender a ese llanto de ella era como resolver, ¿no? Como, mira, fíjate en esto, y mira, podemos hacer esto, y mira, vamos a intentar esto otro. Y ella lo único que quería es que la abrazara, que lo único que quería era que dijera, sí, sí, hija, está muy triste la situación, sí, hija. O sea, reconocer y validar lo que ella estaba sintiendo. Ujú. Entonces, yo lejos de hacerlo, que era lo que yo también a mí misma me faltó, lejos de hacerlo, yo quería solucionar el problema, ¿no? Así como, mira, vamos a intentarle por este lado, etcétera. Y entonces, me frustraba mucho porque yo veía que mis intentos como de resolver, pues no funcionaban, porque no era lo que ella necesitaba, ¿no? Entonces, en esos episodios que tuvimos en esta mudanza, sí tuve me di cuenta, o sea, entendí, al espejarme con mi hija, entendí que lo que me faltaba era eso, o sea, no estaba pudiendo sostenerla a ella y me estaba dando cuenta que al buscar esta perfección estaba repitiendo la historia, o sea, yo no me sentí sostenida en mi adolescencia y ahora mi hija se estaba sintiendo igual, o sea, se estaba sintiendo que no se estaba validando lo que ella sentía. Y ante Entonces, una pérdida también, ¿no? O sea, no exacto, la misma, exacto. pero una pérdida profunda también para ella. Importante, y importante a esa edad, que son las amistades, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, sí, en el principio, cuando me daba cuenta de eso, me daba mucho coraje, o sea, mucha ira, mucha impotencia pero ¿cómo le hago si a mí no me enseñó nadie, ¿no? Así Ujú. como no tengo el modelo, no tengo el ejemplo, no tengo un referente sólido en el que yo pueda decir, ay, claro, mi mamá lo resolvía así, ¿no? Y como esto, pues muchos ejemplos, ¿no? Muchas cosas en las que, pues, ¿cómo le voy a hacer si yo no sé cómo una madre hace esto, ¿no? Si no tuve ese modelo.
Entonces, bueno, ese es en lo que, como te comentaba, sigo trabajando, sigue repercutiendo porque hay momentos en los que, y es como mágico, esto se lo digo a todas las madres, es como mágico cuando nos acercamos a nuestros hijos con esta mirada compasiva y validando esas emociones sin necesidad, sin el deseo de arreglar nada, o sea, sin decir, vamos a solucionar esto, hijo, yo te voy a ayudar. No, simplemente, sí, hijo, sí, hija, está muy triste la situación, sí, ese coraje es totalmente normal. Y abrazamos y lloramos si queremos con nuestros hijos y decimos, sí, está horrible, te entiendo perfectamente. Si nos acercamos con esa mirada, ocurre algo mágico, o sea, es una energía muy distinta. Así nos acercamos con esta mirada de otra vez, ahí viene el llanto, otra vez, a ver, déjame, te vuelvo a decir cómo solucionar la situación. ¿Por qué estás llorando? Mira que la situación, que entiende, que etcétera, que es algo pues muy humano, ¿no? Acercarnos con esa mirada de, por favor, no queremos que nada nos perturbe, ¿no? Entonces, los hijos sienten, o sea, lo digamos o no lo digamos, lo expresemos o no, esa energía con la que nos acercamos, los hijos la sienten. Y de verdad es algo mágico cuando consigo entrar en en ese mood así de, claro, es momento de sostener, solamente es momento de sostener, no es momento de arreglar, no es momento de aconsejar, simplemente es momento de sostener. La emoción, así como llega, en 5 minutos se va. Y es muy maravilloso y muy hermoso. Y mira qué belleza y también el decir, ha valido la pena, y a esto voy, ¿no? Qué belleza que cuando tu hija te vuelve a mostrar la herida, ahora puedes verla. Ujú. Y ahora, aunque digas, pues es que a mí nadie me enseñó y no tuve y no tengo el ejemplo y además aceptar y no lo voy a tener porque nunca voy a tener a mi mamá en mi proceso de Ujú. maternidad, Ujú. eh, pero ahora sé que lo puedo aprender. Y Ujú. es cuando, ante esos retos de la vida, yo creo que es cuando uno dice, bueno, ha valido la pena tanto curso, tanto llorar, tanta meditación, tanto Sí. diplomado, tanta terapia, que es, eso no nos hace, digamos, infalibles en cuanto a que no va a haber retos en la vida, sino que nos permite reconocer esos retos con vulnerabilidad, decir, a ver, sí, como dices, a ver, estoy repitiendo exactamente lo mismo, lo que no quiero, me voy para atrás y es, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son los recursos ahora? Y creo que de eso se trata el crecimiento realmente. Y con esto que nos platica, Socia, quiero que retomemos eso que decíamos en un principio de cómo realmente sanar nuestras heridas y satisfacer nuestras hambres es un proceso. Es decir, Ujú. la vida misma nos va poniendo en situaciones y en relaciones que nos van mostrando qué nos hace falta sanar o qué nos hace falta todavía nutrir o satisfacer. Por eso, cuando una persona dice, bueno, ¿cuándo me voy a sanar? Pues no sé, ¿no? O sea, no sé porque para las heridas que son tan profundas como esta herida primaria, bueno, quizá sí nos vamos sanando y vamos teniendo recursos, pero también la vida nos va mostrando dónde todavía nos hace falta. Ujú. Exacto. Sí, y ahora que hablas al respecto, eso es algo con lo que yo batallaba muchísimo. O sea, precisamente por esta situación de perfeccionista en recuperación, como tú dices, que me encanta. Yo cada vez que volvía a caer, digamos, o sea, que volvía a experimentar esta herida, me autorreprochaba muchísimo y decía, bueno, pues es que no has entendido, es que se supone que ya había sanado, es que, bueno, en cualquier situación, ¿no? Cuando me enfermo de algo, cuando llega una persona, una relación, una situación, como comentas, a mostrarme esa herida de nuevo y yo vuelvo a caer en me vuelvo a sumir en ese dolor, sí tengo, bueno, creo que cada vez menos, pero tenía este reproche, ¿no? De que, bueno, Marcela, pues se supone que ya sanaste, se supone que el duelo ya lo había cerrado, se supone que tal y tal y tal, pero la verdad es que ahora lo veo como, es una gran oportunidad, es un gran regalo esto que me vino a mostrar la vida a través de este síntoma físico o a través de esta situación con alguna relación personal, etcétera. Es una oportunidad para decir, mira, aquí falta un poquito, y seguirle, o sea, no, vuelvo a decir, no como una carga, sino como que, ok, aquí falta todavía
curar un poco, ¿no? Y entender que el duelo, como decía en un principio, no es lineal, o sea, todas estas etapas que conocemos del duelo, de la negación, de la ira, de la negociación, todo esto, pues es una revoltura, o sea, a veces estamos en un peldaño, digamos, y a veces estamos Ujú. en otro, y a veces volvemos al anterior, y a veces subimos y luego volvemos a bajar. Y la verdad es que he entendido que es cíclico, el duelo es completamente cíclico, así como las mujeres somos cíclicas y como todo en la vida es cíclico. El duelo va a volver a aparecer cuando se nos presente un reto importante en la vida. Por ejemplo, en mi caso fue pues cuando me mudé de casa, ¿no? Para irme a estudiar, cuando me gradué y mi mamá no estaba presente, cuando me casé y no estaba ella para compartir esta alegría, cuando tuve a mis hijos, en cada, o sea, cada uno de los retos importantes de la vida, esa herida vuelve a aparecer y ahora me gusta verla como, o sea, la herida puede que cierre, puede que cada vez esté más sana o más trabajada, pero la cicatriz siempre va a estar ahí. O sea, yo siempre voy a ser una mujer que perdió a su madre cuando tenía 14 años. Eso no va a Ujú. cambiar, eso siempre va Ujú. a ser así. Entonces lo veo ahora como una cicatriz, o sea, como una marca que siempre voy a tener, pero no necesariamente tiene que supurar porque ya está cerrada, ¿no? Y bueno, lo veo así como cada vez que ahora que vuelvo a encontrarme con esa niña herida, lo hago con mucha más compasión, con mucha más apertura pues a dialogar, a platicar qué le hace falta y cómo le puedo ayudar, ¿no? Para sentirse más sostenida. Me encanta esa imagen de la cicatriz porque creo que realmente eso es sanar las heridas, es Ujú, hacer lo que se tenga que hacer para que cicatricen. No quiere decir borrar la herida, como que nunca pasó, es no, o sea, eso pasó y queda como una herida en mi alma, en mi cuerpo. ujú, ujú, Y que sí, de pronto pues veo la herida y la veo y a veces pues no me gusta y traigo recuerdos, pero ya no está supurando, ya no duele, ya no arde, ya no se infecta. Creo que eso ujú. es lo importante. Y ahorita que estamos hablando de sanar, cuéntanos qué te ha servido para ir sanando esta hambre de mamá. Híjole, en primer lugar, primerísimo lugar, la terapia. La terapia ha sido constante en mi vida. He ido con varias terapeutas a lo largo de mi vida porque he vivido en varias ciudades aparte. Entonces, ha sido un pilar fundamental en mi proceso porque a través de la terapia he estado acompañada en el tránsito por el dolor. De esto hablo mucho en el libro también, de que a veces queremos tener esas heridas así como cubiertitas para que no nos hagan sufrir, pero es necesario transitar ese dolor que se quedó pendiente, no para quedarnos ahí, no para regodearnos en él y llorar durante meses y no, simplemente para reconocer qué fue lo que sentimos, qué fue lo que nos dolió, qué fue lo que nos hirió, qué fue lo que experimentamos, qué emociones, qué tristeza, qué impotencia, qué ira, qué coraje, etcétera, qué culpa, qué vergüenza, ¿no? Y en ese proceso es muy importante, creo yo, ir acompañados de una persona, pues, con la que nos sintamos en confianza, una persona que tenga pues este conocimiento de acompañar a alguien en estas emociones, en estos duelos. Entonces la terapia está en primerísimo lugar y curiosamente todas mis terapeutas han sido mujeres. Bueno, no, el último fue hombre, sí, el último fue hombre, pero fue una terapia muy corta. Me han encargado muchos ejercicios de escritura terapéutica, curiosamente, a mí me encanta escribir, digo, a eso me dedico y he escrito cartas a mi madre, cartas a mi niña herida, carta a la muerte, carta al cáncer. Bueno, he escrito muchísimo eh, como con esta actitud como de ir soltando poco a poco lo que quedó pendiente. Y entonces esa es una cuestión que yo recomiendo muchísimo. Ahora Otra que hablas, es, sí, perdón. perdón Marcela, ahorita que hablas de la escritura, tú además de que eres una escritora profesional y eres una mujer creativa y que te encanta hacer cosas con las manos. Ujú. Eres una fabulosa ilustradora, mucho tiempo tuviste un negocio de hacer cosas con tela. ¿Qué rol ha jugado el crear cosas con las manos y el arte en tu sanación? Ay, qué bonita pregunta, Ana.
Creo que un rol muy importante, ¿sabes por qué? Porque es una forma de volver al cuerpo. Es una forma de volver al cuerpo y por lo tanto de volver al presente. En este viaje que te he platicado, pues como se imaginarán, como a lo mejor a muchas mujeres también les pasa, vivimos siempre en el pasado o siempre en el futuro. O sea, muy pocas veces estamos en el presente. Durante todo este proceso he sufrido, por supuesto, periodos de depresión, de ansiedad, que son reflejos o son síntomas de vivir siempre anclada en el pasado o en el futuro, ¿no? Entonces, creo que esta creatividad y este hacer cosas con las manos ha sido muy sanador también y muy terapéutico por el hecho de estar en el presente, por el hecho de estar en el aquí y en el ahora, al estar dibujando, al estar escribiendo, cuando hacía mis bolsas de tela, al estar concentrada en cualquier actividad, la que sea, puede ser también haciendo la comida, aprendiendo algo nuevo, etcétera, pero que tenga que ver con las manos. Es una situación, es una cuestión así como muy, muy terapéutica porque estás ahí, o sea, estás concentrada en el proceso, o sea, no estás, si consigues, ¿no? Porque a veces también me pasaba de que estoy muy al pendiente del resultado, pero si consigo, que la mayoría de las veces sí lo puedo hacer, enfocarme en el proceso y disfrutar el proceso sin pensar tanto en lo que va a resultar, es una terapia, es un mindfulness, o sea, es un estar aquí en el ahora y estar consciente de tus manos, de tu cuerpo, de tu respiración, de tus sensaciones corporales, del latido de tu corazón, de tu emoción, al estar experimentando algo que te gusta. También este permiso que me doy en cada proceso creativo de experimentar placer también es un permiso que no me doy mucho en la vida. Entonces, y que tiene que ver mucho también con esta herida, ¿no? Entonces, esto qué bueno que lo trajiste a colación porque es un aspecto muy importante de mi sanación también. Y creo que el arte, y bueno, tú y yo justamente hicimos un episodio para el podcast hablando del hambre de creatividad y como todos somos creativos y no siempre la creatividad se expresa a través del arte. Y tampoco pensemos en el arte como piezas que vemos en un museo, ¿no? Como tú dices, puede ser un platillo, puede ser el punto de cruz que a mí me gusta hacer, cositas así. Entonces, pero creo que algo muy bueno del arte o todas estas expresiones creativas es que justamente para las personas que no se permiten expresar sus emociones a través como de la palabra o de los gestos en una conversación, reconocer cómo se sienten o llorar o gritar, etcétera, esta es una súper buena vía. Sí, Porque el sí. arte, cuando uno hace un proceso creativo, es inevitable que salgan las emociones. Uh-huh. Sí, y además, qué bueno que dices esto de que no tiene que ser una obra de arte para un museo, ¿no? Y tampoco tienes que dedicarte a eso. O sea, no tiene, tu forma de vida, de ganarte la vida, no tiene que estar relacionada con el arte. Puedes hacer arte en cualquier momento como un hobby, en cualquier punto de la vida, ¿no? O sea, no tiene que ser algo a lo que te dediques profesionalmente para que tengas esos resultados tan maravillosos, ¿no? Además de la terapia psicológica, de escribir, de hacer arte, ¿qué otro así ingrediente te parece vital para sanar nuestras heridas? Creo que algo que me ha servido muchísimo, que va muy de la mano, es la autoobservación y la autocompasión. El hecho de estarnos observando constantemente, por ejemplo, en lo más básico, o sea, en el día a día, algo que me dijo mi amiga que me lastimó, algo que pasó con mis hijos y que grité, algo que mi pareja, que surgió con mi pareja y que me dolió, bueno, o sea, estas situaciones que pueden pasar a veces desapercibidas, estar como muy atenta, muy, muy con los ojos bien abiertos a cómo me estoy sintiendo, qué estoy pensando. O sea, de hecho hay incluso hasta aplicaciones, ¿no? O el típico post-it que te pegas por todas partes, o la alarma que te pones en el teléfono de, a ver, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Estos ejercicios de autoobservación son sumamente importantes porque son momentos como de revelación, o sea, como de darte cuenta qué es lo que todavía está pendiente por trabajar, ¿no? Pero esto no puede ser, o sea, no puede ir desligado de la autocompasión. O sea, sí me observo, pero si me observo y me reprocho, ay, otra vez te agüitaste, ay, otra vez te enojaste, ay, otra vez le gritaste a tus hijos, ay, otra vez te quedaste acostada, ay, otra vez, o sea, ese tipo de cuestiones pues no funcionan mucho, o sea, no es como de mucha ayuda.
la autoobservación tiene que venir siempre acompañada de la compasión por una misma, o sea, de la compasión por el proceso personal, porque, porque todos, realmente todos estamos ahí, todos y todas estamos en este proceso, creo que todos tenemos heridas, todos, no hay una persona que no las tenga, o sea, creo que todos estamos en menor o mayor medida en un viaje de sanación. Entonces, recordar que no estamos solas y que no estamos mal, o sea, no vernos de una forma negativa porque ya nos enojamos o porque ya nos pusimos tristes, no verlo así, sino verlo como de una forma amorosa, de una forma compasiva y sin juzgarnos, creo que es importantísimo para poder crecer, porque cuando nos vemos de una forma compasiva, ocurre esto, o sea, decimos, mira, ya le grité a mis hijos, a ver, ¿por qué le grité? Bueno, pues porque me sentí sentí esta amenaza o sentí este coraje, ¿y de dónde viene el coraje? Bueno, viene de aquí, claro, pues todavía me falta un poquito trabajar esto, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para manejar esta emoción? Entonces, cuando empiezo a hacerme este tipo de preguntas sin juicio, simplemente como para ver qué puedo hacer al respecto para sentirme mejor, y para crecer como persona. Entonces las respuestas empiezan a fluir, pero si simplemente me juzgo y me condeno, pues lo único que surge es culpa, o sea, no hay como este proceso de obtener respuestas, simplemente hay culpa y entonces la culpa nos hace sentir peor y ahí se acabó, ¿no? Entonces, si me miro de una manera más compasiva y amorosa, pueden surgir oportunidades y pueden surgir respuestas para sentirme mejor. Claro, y ahí puedo darme cuenta cómo me estoy sintiendo. Y ahorita que estabas hablando, regresé al tema de la vergüenza, de cómo también cuando me autoobservo y activo la autocompasión, puedo darme cuenta que sí, me estoy y me he sentido avergonzada, pero también puedo decir, pero ahora también me puedo dar cuenta que eso no era mi culpa, que surgió la vergüenza por muchas razones y de hecho, incluso hasta por la edad en la que nos surgen ciertas cosas, cuando somos más chicos, tendemos a que todo sea autorreferente, entonces sentir que yo tuve la culpa o que de alguna forma hay algo mal en mi familia o hay algo mal en mí, ¿no? Y eso activa la vergüenza. Entonces es como reconocer, siento esto y ahora puedo ser compasiva con esa adolescente que se sintió así, con esa mujer, con esa mamá primeriza que se sintió así, decir, ok, ahora puedo sentirme diferente porque ahora lo entiendo diferente y ahora lo veo diferente. Querida Marcela, en tu libro, utilizando el recurso que desarrollaste de la estructura, me encanta que en tu libro lo aprovechas muy bien para explicar muy puntualmente como 4 pasos que a ti te han ayudado para sanar esta herida y como justo para convertir tu historia en un faro que te ha guiado para ser una mujer mucho más íntegra, más plena, más presente, más auténtica, más compasiva. Entonces, comunidad, de verdad, les recomiendo muchísimo que lean el texto de Marcela, que además está bellamente ilustrado por ella, que además está escrito divino. Ya les leí algunas de mis frases favoritas en la introducción de este episodio. Así es que quiero que nos platiques, por favor, dónde pueden comprar tu historia, tu faro. Sí, gracias, Ana. Lo pueden conseguir en todo el mundo de forma digital, el libro está en la venta en Amazon, entonces en formato Kindle lo pueden bajar en cualquier parte del mundo en donde se encuentren. Si tienen el dispositivo de Amazon Kindle, pues fabuloso. Si no lo tienen, pueden bajar en cualquier dispositivo electrónico, pueden bajar la aplicación que es gratuita de Kindle para que lo puedan leer. Si tienen Kindle Unlimited, que es como esta galería de libros en la que pagas una mensualidad para tener acceso como a una especie de biblioteca, está ahí también el libro, o sea, ahí lo puedes leer de forma gratuita si ya tienes esa suscripción. La versión impresa está a la venta solo en Amazon Estados Unidos. Hacen envíos a todo el mundo, o sea, lo puedes comprar en Amazon Estados Unidos y te lo envían a México también, pero el envío sí sale un poco elevado, entonces yo siempre les aconsejo que se reúnan 2, 3 amigas para dividirse el costo del envío y así es una buena manera de ahorrarse ese costo. Y también está a la venta en mi página, que es marcelacorral.com. Y bueno, el precio es el mismo, el envío sí es más económico porque es el envío nacional, pero la ventaja de comprarlo en mi tienda es que, bueno, pues va firmado y dedicado por mí. Y bueno, esos son los canales para poder adquirirlo.
Y también tengo entendido que has creado o estás creando también un grupo para hacer como un club de libro donde se comente en comunidad, ¿cierto? Así es. Sí, ahora para el lanzamiento, que fue hace aproximadamente un mes, el lanzamiento del libro, las primeras 100 personas que compraron el libro se inscribieron a un book club de forma gratuita. Pero yo quiero ofrecer cada mes a las personas que compren y que deseen estar presentes en el book club. Cada mes va a haber, a finales de cada, los últimos días de cada mes, va a haber una reunión a través de, obviamente de forma virtual, a través de Zoom, una reunión de un par de horas en donde platiquemos del libro, donde pues lo desmenucemos, platiquemos de cada uno de los conceptos que manejamos ahí. Y ese tiene un costo de 100 pesos y lo puedes comprar también o sea, hay como combos en mi tienda en línea, en marcelacorral.com. Puedes comprar el libro solo o puedes comprar el libro con una ilustración o puedes comprar el libro con una ilustración y tu entrada al book club. Pero si no quieres hacerlo de esa manera, me puedes escribir a mí directamente y te puedes inscribir de forma, o sea, aparte, ¿no? Sin necesidad de comprarlo en combo. Y bueno, voy a reunir todas las personas que lo compraron ese mes, nos vamos a reunir una vez, un día en estas 2 horas para platicar. Eso me parece genial porque justamente algo que caracteriza o que convierte una experiencia adversa en una experiencia traumática es vivirla en soledad. Y justamente tú nos compartías eso. Y vivir una experiencia adversa en soledad no quiere decir que lo viviste sin personas a tu alrededor, sino quiere decir que tú tuviste esa sensación de estar sola, solo, es decir, de no poder compartir tu experiencia con otras personas, que nadie te entendía, que no se valía expresar cómo te sentías. Y eso lo podemos vivir aunque estemos rodeados de una multitud. Entonces, el poder leer un libro movedor como este, porque a todos hay un punto, todos tenemos heridas, entonces pues a todos en algún punto nos identificamos, poderlo hacer en comunidad es sanador por eso, porque rompe, o sea, ¿cuál es uno de los ingredientes para sanar una experiencia traumática? La pertenencia. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no soy la única ni el único que ha vivido heridas, que hay otras personas en este camino, cuando escucho que les ha servido a otros, cuando yo puedo compartir lo que a mí me ha servido, cuando puedo hacer una pregunta sabiendo que nadie me va a juzgar, eso es lo que empieza a sanar la vergüenza, la soledad, y aparte el sentirnos solos es muy abrumador. Entonces, me parece muy bonito que lo hagas y les recomiendo que si están atravesando por un momento en el que hay una herida que saben que hay que sanar o que si simplemente al leer el libro sienten que les movió, creo que unirse a uno de estos foros de book club es buenísimo. Y ahora que decías de, a ver, pues se pueden organizar entre amigas para comprar varios libros, también en algún episodio del podcast que yo les compartía el cómo podemos ayudar a alguien que no se está sintiendo bien, una de las estrategias que yo decía es dar regalos de bienestar. Entonces, a mí algo que me gusta hacer cuando alguien cercano a mí está atravesando algo difícil es, por ejemplo, regalarles un buen libro o regalarles una libreta donde escribir, porque para mí la lectura y la escritura han sido muy buenos recursos en momentos difíciles. Y creo que este es un libro perfecto para esos momentos, porque además es un libro breve, o sea, no es el libro así que llevas volúmenes y volúmenes y volúmenes, que cuando estás muy agobiado, a veces emocionalmente ni te puedes concentrar. Entonces es un libro además que es bonito, visualmente bonito y la belleza relaja. Entonces creo que este es un libro que también sería bueno para considerar dar un regalo a una persona querida. Ay, muchas gracias, Ana. Pues sí, sí, la verdad es que yo me siento muy honrada y desde que lo escribí sabía que era un proceso muy personal, pero también lo escribí mucho con la intención, como te decía al principio, de que ayudara en algún punto a las personas que están pasando por algo similar. Entonces yo me siento muy honrada de la gente que me ha escrito para decirme que les ha movido mucho el libro y que les ha ayudado a ver cosas que antes no veían y bueno, eso es como el mejor regalo para mí. Y para ya ir cerrando, a mí me gustaría decirle a las personas que nos escuchan a través de tu testimonio que el hambre de mamá es real, que es válido sentir esa hambre de mamá en muchos momentos de la vida y no quiere decir que estemos mal y que no lo hemos sanado y que hemos fallado, sino que es un hambre tan central y tan real
que se experimenta en varios momentos de la vida, que el hambre de mamá no solamente se experimenta ante la pérdida física de la madre, como es tu caso, pero que hay muchas personas que tienen hambre de mamá porque tuvieron una mamá ausente, emocional, físicamente, una mamá que no estaba disponible para el maternaje, y que es una herida sobre todo que se puede sanar. Y justo por eso te quería invitar, porque creo que tu historia muestra el dolor y las repercusiones de este tipo de hambre, pero también esa luz maravillosa que nos da la esperanza de que esta es una herida que es posible sanar. Entonces, mi querida socia, gracias por estar aquí, y pues quiero que cerremos este programa preguntándote de qué tiene hambre tu vida. Ay, tiene hambre de aceptación. Con todos los cambios que están pasando a nivel mundial últimamente, yo tuve justo en justo la pandemia empezó en la primavera, ¿no? Y ya sabes, ya te conté que mis primaveras son Híjole, qué tino, mis primaveras son interesantes. Entonces, y bueno, también estaba dentro del proceso de la escritura de este libro, etcétera. Entonces tuve un proceso muy importante o sea, me regresaron, por ejemplo, mis alergias que hace muchísimo que no tenía, muchos años que no tenía, y ahora en esta primavera me regresaron. Creo que se removieron muchísimas cosas en la escritura y el cierre y publicación de este libro. Y también, bueno, a nivel mundial, ¿no? Así como mucho de lo que estaba pasando de forma interna, también en el exterior lo estaba viendo. Y creo que ahora tengo hambre de eso, de aceptar el fluir de la vida, de aceptar que la vida es sabia, que la vida sabe mucho más que yo, lo que yo necesito. Entonces, ese es el hambre que tengo ahorita. Gracias, socia querida. Y para quienes no sepan, a Marcela le digo socia porque somos socias en un proyecto precioso. Sí. Las dos somos creadoras de una agenda que se llama Agenda Intuitiva, porque es una agenda tal cual que nos ayuda a organizarnos, pero más que eso, es un instrumento para desarrollar nuestra intuición y autodescubrirnos. Entonces, estén pendientes porque ya prontito les vamos a tener noticias sobre la agenda para el 2021. Entonces, Ay, bueno, sí, qué emoción. socia querida, qué placer tenerte aquí. Gracias nuevamente por compartir tu vulnerabilidad, tu historia, porque a todos nos ayuda a conectar con nuestra propia vulnerabilidad y darnos esta esperanza de que podemos sanar. Te mando un abrazo con mucho cariño, e igual, comunidad, un abrazo apapachador, y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, socia, te quiero muchísimo. Gracias a todas por escuchar. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.